Muy buenas tardes, bienvenidos otra tarde más a este espacio a Córdoba de cerca, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Arrancamos el programa en la tarde de hoy, miércoles 29 de junio, un programa en el que hablaremos de diferentes temas. Trataremos pues la inteligencia emocional, cómo gestionar el miedo, cómo gestionar las emociones. También hablaremos de novela negra, novela policíaca y por último hablaremos de una obra de teatro que es un estreno aquí en Córdoba, en nuestra ciudad, sobre estos temas centrados en cultura, como ya pueden escuchar, y en lectura, muy importante. Empezamos ahora sí y lo hacemos de ese tema tan importante como es gestionar las emociones, la inteligencia emocional y gestionar el miedo, ¿no? O algo que nos afecta a todos, una emoción que es el miedo que todos hemos sentido o sentimos, ¿no? En muchas situaciones, y para conocer todos los detalles pues tenemos esta guía que viene a ser como una guía, ¿no? La fuerza del coraje, una verdadera joya que nos ayudará pues en el desarrollo personal, aprende a gestionar el miedo, y para ello tenemos a su autor, Pepe Cabello. Muy buenas tardes, Hola, Pepe, un placer recibirte aquí en el plató. Un lujazo. Pepe, coach de emprendedores, promotor de negocios y bienestar, profesor, importante profesor del Instituto de Posgrado de la Universidad CEU San Pablo, donde además ¿no? eres profesor del máster en coaching e inteligencia emocional. Correcto. ¿Para qué está enfocado? Porque claro, tenemos este libro que hablaremos ahora del libro. Pero el máster, ¿para quién está enfocado? O sea, ¿o a quién le viene bien, ¿no?, hacer este tipo de máster? Bueno, pues fíjate, el máster, que además yo creo que una de las cosas que me gusta siempre decir con respecto a cuando alguien se quiere formar en coaching o en inteligencia emocional, es que mire siempre de dónde viene esa formación. Y el hecho de que pudiéramos hacer desde hace ya muchísimos años que una universidad como CEU San Pablo Andalucía, que es la institución privada más grande de España, te lo decía antes, justo antes de comenzar, pues es un lujazo, ¿no?, que te puedas formar en coaching y en inteligencia emocional bajo el auspicio de esta universidad. ¿Quién se acerca a estudiar coaching e inteligencia emocional? Pues básicamente la verdad es que hay un público muy amplio, ¿no?, desde gente que lo quiere aplicar para sí misma o para sí mismo, que dice, oye, mira, yo quiero aprender coaching, quiero aprender inteligencia emocional porque quiero aprender a conocerme, a gestionar mi vida, mi familia. Es que te encuentras cualquier tipo, ya profesionales, ¿no?, que dicen, no, yo me quiero dedicar de forma profesional al coaching, ¿no? Es un porcentaje muy grande de gente que se acerca para dedicarse de manera profesional. Después gente que son profesionales de otras materias, médicos, psicólogos, abogados, profesionales de todo tipo, que dicen, bueno, pues yo quiero ampliar mis conocimientos en lo que ya hago. Pues si me por ejemplo, un abogado que hace mediación, pues aprender coaching, inteligencia emocional, porque al final bregamos con emociones todos los días. Claro. Así que el público es súper variopinto. Artistas, o sea, no te puedes hacer una idea del público que se acerca a estudiar coaching e inteligencia emocional. Al final con el fin de ese desarrollo personal. Claro, nos afecta a todos. Hombre, al final... por supuesto. Y algo que nos afecta es el miedo, ¿no? Algo en lo que se centra este libro que tengo aquí, La fuerza del coraje. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo te viene a la cabeza? Pues Miriam, esta idea de escribir La fuerza del coraje surge cuando empieza toda la movida esta, la que llamaron pandemia. Y me di cuenta demasiado rápido que el miedo iba a ser una pieza clave en todo este juego, ¿no? Porque era como la gran intención, ¿no? Como, ¡wow!, miedo. Yo siempre cuento una historia, que me la he escuchado. Dicen que había un tipo en la entrada de un pueblo y de repente apareció la muerte, llegándose para el pueblo. Entonces el tipo la frena y dice, ¿muerte, dónde vas? Y dice, pues voy al pueblo a matar a 4.000 personas. ¿No? El tipo se queda tranquilo, más o menos, y a los 3 días regresa la muerte. Y él había visto, el señor que estaba en la entrada del pueblo, había visto en la prensa que habían muerto 40.000 personas. Y frenó a la muerte y dice, muerte, me mentiste el otro día, o sea, me dijiste que ibas a matar 4.000 personas y has matado 40.000, me has mentido. Dice la muerte, no, yo no te mentí. Yo cumplí mi palabra, yo he matado las 4.000 personas que fui a matar. Las otras 36.000 personas se han muerto de miedo. Y claro, y es que fíjate, cuando llegó toda esta movida, dije, lo que haya es obvio que es un riesgo, pero hay un virus, así le empecé a llamar al principio. Sí. El virus fue un prototipo, fue un ebook que escribí para regalar, porque dije, esto hay que regalar a la gente una guía práctica para que aprenda a gestionar su miedo. Y entre la gente de mis redes sociales surgió el nombre de Stop al virus del yuyu, que así le llamamos durante mucho tiempo. Fue un ebook que regalé miles.
stop al virus del yuyu, y después otra persona me dijo, wow, esto lo amplías un poquito y queda un libro maravilloso. Digo, pues tienes una buena idea, pues ha quedado un libro muy bonito. Y al final, claro, es una guía práctica para gestionar el miedo, sí, tal cual. Y ahí surgió en esa historia. 2 meses encerrado en casa, Miriam, andaba mucho, y una de las cosas que dio fue para escribir esto. Como bien has dicho, Pepe, el miedo, ¿no?, es algo que nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero lo importante de esa emoción es no dejar que nos domine a nosotros, sino nosotros dominarla a ellos, porque está bien tener miedo, ¿no?, pero no dejar que te domine, ¿no? Todas las emociones son buenas, yo siempre parto de ahí, no hay una emoción que digo, esta emoción... Claro, hay emociones que nos gusta experimentarlas más que otras, que duda cabe, ¿no?, que si sientes alegría te mola más sentirla. Hombre, claro, que si sientes tristeza, pero todas tienen su función. Todas son necesarias, todas son funcionales y todas nos ayudan. O sea, el tema es cuando hay algunas que nos ayudan para cosas muy específicas y en lugar de solamente ayudarnos para eso, empezamos a cronificarlas y a sostenerlas en el tiempo, ¿no? A través de estrategias que el ser humano desarrolla para sostener emociones en el tiempo y convertirlas en estados emocionales. Imagínate, por ejemplo, a alguien que sostenga como emoción básica de su vida el cabreo, la ira. Pues no mola, porque al final te pegas la vida entera cabreado y dices, pues no tiene sentido, ¿no? Y el miedo es otra de ellas. El miedo es una emoción muy poderosa, como tú bien dices, una de las emociones, yo considero que es de las 2 emociones más poderosas que el ser humano puede experimentar, el miedo y la pasión, que es, para mí el miedo es una forma extrema de la precaución, que la precaución está bien, el miedo mola porque despierta tus sentidos, ¿no? Y de repente para eso es el miedo, para despertar tus sentidos y ponerte alerta, digamos, ¿no? Porque ante la incertidumbre, ante lo desconocido, necesitamos tener nuestros sentidos más abiertos. Para eso nos sirve el miedo. Pero el tema es, como bien tú has señalado, cuando pasamos la línea de lo racional. Tener miedo está perfecto, si me ayuda a resolver algo o a estar alerta. Pero cuando el miedo nos tiene a nosotros, es una expresión que siempre uso, ¿quién es dueño de quién? ¿Tú del miedo o el miedo de ti? Hombre, claro. Tener miedo está genial, que el miedo te tenga a ti no está genial, porque entonces ya empezamos a estar a expensas de lo que el miedo quiere. Y ya nos convertimos en seres, en lugar de ser seres ya nos provoca otra patología, ¿no? Te conlleva ansiedad, y negatividad. Ya cronificamos y ya es una locura. Y es una emoción que te posee con mucha facilidad, o sea, porque la incertidumbre, por ejemplo, Miriam, ¿no? Tanta incertidumbre ahora. Lo que te iba a decir ahora, que algo que conlleva, ¿no?, ese miedo es la incertidumbre. Es una de las cosas que genera miedo, ¿no? No saber lo que me va a ocurrir. Entonces empezamos a querer tener las cosas bajo control, ¿no? Que es uno de los síntomas del miedo. El miedo tiene unos síntomas específicos. ¿Qué hay hoy en día que no te crea incertidumbre? El pensar en mañana mismo. Vivimos en una incertidumbre absoluta. De hecho, escucha lo que escuches, lea lo que leas, todo es incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿A qué precio va a estar la gasolina? Por eso hoy en día es tan importante, ¿no?, saber gestionar esas emociones. Totalmente. Y tener a profesionales que nos ayuden a... Sí, yo creo profundamente que en esta época que estamos viviendo va a ganar quien mejor gestione su miedo. Lo tengo clarísimo. No el que más conocimiento tenga, no el más espabilado, el que mejor gestione el miedo. Y para eso hay que ser muy fuerte mentalmente o simplemente tener, como bien decimos, ¿no?, un manual, una guía. A veces gestionar nuestro mundo emocional, primero que es fundamental, porque siempre lo digo y es una de las frases con las que yo siempre comienzo una conferencia, un taller de inteligencia emocional, siempre digo que los resultados que el ser humano tiene en la vida, todos los resultados están determinados por la emoción en la que más tiempo vivimos. Después hay detalles que analizar, la ecuación es más compleja. Pero así como frase para comenzar, como titular, es espectacular, porque entonces uno se da cuenta que la forma en la que yo manejo mi mundo interior va a repercutir de una manera brutal, va a determinar todo mi mundo exterior, ¿no? A veces pensamos, ¿por qué mi mundo exterior es una montaña rusa? Bueno, igual es que mi mundo interior emocional es otra montaña rusa, ¿no? Que es normal, porque vamos a experimentar mucha emoción al cabo del día. O sea, nos pasan cosas, las cosas las interpretamos, nos pasan emociones, de repente sentimos cosas que no sabemos por qué estamos sintiendo eso, pero lo malo es que una de ellas, como el miedo o como la ira, se apodere de nosotros y nos sostenga, nos tenga agarraditos y no nos deje ser nosotros, ¿no? Claro. Fíjate que el miedo, posiblemente, y esto es una reflexión que hago mucho en voz alta, posiblemente sea la emoción que nos ha salvado como especie. Yo creo que hemos llegado hasta donde hemos llegado por varias emociones, porque esas son adaptativas, pero el miedo nos ha salvado como especie. Sin embargo, es la emoción que más gente se ha llevado a la tumba, sin haberse atrevido a manifestar su identidad, su yo, a partirse la cara por un sueño, a decir cosas que siente. O sea, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo?
Sí, hemos hecho muchas cosas sí, por no, miedo, pero algunas irracionales, pero ¿cuántas hemos dejado de hacer por miedo? Si lo pensáramos, ¡pah! Locura. Por ejemplo, el hecho de por miedo a los cambios, ¿no? Porque los cambios siempre dan miedo, los nuevos comienzos siempre dan miedo, ya eso simplemente nos limita. Entonces, hablando, por ejemplo, en ese sentido de desarrollo personal, porque decíamos, es tu séptimo libro. Séptimo libro. Los 6 anteriores todos reúnen pues como ese tema central, ¿no? Que es el desarrollo personal. Sí. En ese sentido, el miedo limita nuestro desarrollo personal. Totalmente, el miedo condiciona tu desarrollo personal, condiciona tu desarrollo profesional. ¿Cuánta gente no crece profesionalmente por miedo? Yo me he encontrado de todo, en 20 largos años, casi 30 de carrera, que te encuentras de todo, gente que no pasa de un puesto porque le da miedo descolgar el teléfono y llamar a un cliente. Es que el miedo afecta a todo, es que realmente estamos impregnados de una emoción que es muy poderosa. Entonces, ya no solamente a crecer personalmente, sino en lo profesional, en lo social, en lo espiritual, en la salud. ¿Cuántas decisiones no tomamos o cuántas decisiones en salud tomamos por miedo? Sin entrar en detalle, pero ¿cuántas tomamos por miedo? Muchísimas. Hombre, ¿cuántas decisiones tomamos al cabo del día? Al cabo del día. Entonces, darse cuenta de cómo nos está afectando creo que es muy interesante. No para que no lo tengamos, vamos a sentir miedo toda la vida. Una de las frases que digo en el libro, y creo que es un clásico esta frase, no es mía, es que la diferencia entre el valiente y el cobarde no es la cantidad de miedo que tienen, es la cantidad de coraje que tiene el valiente. Claro, de ahí la fuerza del coraje. De ahí la fuerza del coraje, ¿no? De decir, sí vamos a tener miedo, pero ostras, da el paso, haz, aunque sea con miedo. Pero haz, claro, ¿no? Porque te das cuenta además que... no arriesga, como se dice, ¿no? Quien no arriesga no gana. Quien no arriesga lo arriesga todo. Hay que luchar, claro. Decía el filósofo. Hay que luchar, hay que enfrentarse a los retos, a superarse a uno mismo con el fin de ese desarrollo 100%. personal. Decía antes, ha hecho mención y me ha llevado a pensar, porque había algo que has dicho y he pensado yo, respecto a la alimentación y todo esto. Y es que mucha gente dice, no, somos lo que comemos. Y es que la alimentación también influye en las emociones, igual que has dicho que las emociones son adaptativas y también son contagiosas. Sí, una pregunta larga. Son contagiosas, muy contagiosas, se pega todo. Siempre bromeo con esto, ¿no? Digo, te quedas un rato al lado de un deprimido. O sea, el chiste que siempre gasto es el siguiente. Digo, imagínate, Miriam, que yo me levanto por la mañana, me levanto triste, apático, deprimido y que me quiero tirar por el puente. Digo, ya, hasta aquí llegó mi vida. Y te encuentro a ti, que hoy te has levantado happy total, estás rollo Heidi, estás súper feliz de la vida, ¿no? Y nos encontramos ahí en la Cruz del Rastro y ves que me voy a tirar por el puente y me dice, Pepe, ¿dónde vas? Digo, porque me voy a suicidar. Y me dice, te invito a un café. Y a mí que me gusta el café, digo, mira, venga, va, nos tomamos un café. 20 minutos después de estar juntos, o nos suicidamos los dos. Eso te iba a decir. Claro, porque así funciona. O al final me suicido yo y tú te vas happy. O nos vamos muy happy. Porque todo se contagia. Y esto a veces no nos damos cuenta, que nos terminamos impregnando de la emoción con la gente con la que nos codeamos. Decía Jim Rohn que somos el resultado promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo al cabo del día. Que esto lo decía Jim Rohn, pero que mi abuela ya me lo dijo también. Dime con quién anda y ya está. Y solito, como decía el Dios los cría y solito se juntan. Sí. Y nos juntamos por varias razones. Aficiones, conocimientos, gustos, pero vibración emocional también. Eso también nos une. El pájaro se une con otros pájaros que vuelan igual, se agrupan por forma de vuelo. Los seres humanos nos agrupamos también por esa energía de volar, por esa emoción que sentimos, también nos agrupamos. Y por eso es fácil encontrarse gente entusiasta que se junta con entusiastas. O gente amarga que lo dice, coño, están todos juntos, sí, tanto juntos. Un consejo para eso es que debemos de ser selectivos con quién nos rodeamos. O sea, aunque suene egoísta, ¿no? Pero al final es buscar el bienestar de uno mismo, ¿no? Y si eso conlleva, pues, quitar de en medio a personas negativas o personas que te contagien emociones negativas, ¿no? Que no te hacen sentir bien. ¿Es egoísta que hagas ejercicio? ¿Es egoísta que te cuides alimentándote? ¿Es egoísta que te suplementes? ¿Todo eso es egoísta? Es una pregunta claro, a ti. No quiero, la entrevista no a mí, ¿no? La entrevista a ti. No, o sea, no es, al final es... Pues no, es cuidarte. Claro. Pues porque va a ser egoísta que te cuides emocionalmente y psicológicamente. A veces tenemos eso así como que, ay no, es que si pienso en mí para cuidarme emocionalmente es egoísmo. Pero ¿quién no convendió esa burra? Por eso te decía, Pepe, que suena egoísta, pero es que no es egoísta, no al final. No lo es. Estamos aquí, es una vida, tenemos que vivirla y lo mejor que podamos, ¿no? Ya la vida te pone trabas ya y se encarga la vida de eso, ¿eh? Entonces tú, yo creo que es una de las... Además,
profundamente creo que es la relación más sana que tenemos que sostener, la que tengo conmigo. Es que hay gente que se lleva muy malamente consigo misma. Se castiga, ¿no? Si busca otro para tomarse la cerveza porque consigo es incapaz de tomársela y dice, voy a buscarme otro. Pero es súper importante lo que tú has dicho antes, elegir las relaciones. Es uno de los capítulos del libro. Elegir de forma consciente. Ser quién pasó mi selectivo, vida. muy importante. En todo en la vida, Sí, en todos los aspectos hay que ser selectivo, Sí. Pensar mucho las cosas, pensarlas muy bien, pero eso, aunque se tenga miedo, pensarlas, pero arriesgarse. Pero para adelante. La fuerza del coraje, ¿enfocado a quién? Porque no sé si está enfocado a emprendedores o es válido, ¿no?, para cualquier persona. Cualquier persona, Miriam, al final el miedo nos afecta a todos, lo que decíamos antes. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado por miedo? ¿Cuántas decisiones tomarías, cuántas cosas harías si el miedo no estuviera ahí? ¿No? Robert Schuller, un escritor de hace mucho tiempo, en los años 70, escribió un libro muy bonito, se llama Será lo que quieras ser. Y en ese libro Robert Schuller escribió una frase, una pregunta que después los psicólogos y los coaches la hemos reventado hasta más no poder, que es... Le habéis sacado el jugo, ¿no? Esa es la única frase que hemos exprimido. Mira que el libro es tremendo. Pero en ese libro Robert Schuller escribió la pregunta que la habrás leído por redes: si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Esa pregunta de Robert Schuller. Y me parece una pregunta poderosísima. O sea, ante una situación y ves que tienes miedo, si yo no tuviera miedo ahora, ¿qué haría y cómo lo haría? Yo creo que esa pregunta es brutal y nos daríamos cuenta cuánto nos afecta. O sea, ¿a quién llamaría si no tuviera miedo? ¿Qué diría si no tuviera miedo? ¿Qué haría? ¿Dónde estaría? ¿Qué decisiones tomaríamos? Al final, yo creo que un día, antes de irnos de aquí, me refiero a que nos muramos, de que ya no estemos aquí, que lo he dicho así como muy poético. Sí, cuando nos vayamos de aquí. Antes de que la palmemos, antes de que nos vayamos de aquí, va a haber un momento de reflexión profunda, donde diremos, ostras, si sí, pudiera volver típico, atrás... ¿no? Para 3 días que me quedan, por no decir el refrán que se Sí. conoce, para 3 días pero, que me quedan. pero esto, fíjate, hay una psiquiatra que murió hace unos años, se llama Elizabeth Kubler-Ross. Para mí es una de las personas que más ha influido en mi carrera y mi vida. Y ella trabajó mucho con enfermos terminales. Pasó gran parte de su vida trabajando con gente que, cuando la persona llegaba a sus manos, pues había pocas posibilidades de que saliera con vida de ahí. Y ella, entre muchos estudios que hizo y que publicó de manera científica y divulgativa, hay una cosa que ella promovió una barbaridad, o hacía mucho, que era preguntarle al moribundo cuando estaba a punto de irse, ¿qué harías si pudiera volver atrás? Fíjate qué pregunta, ¿eh? Joder. ¿Qué harías si pudiera volver atrás? Yo cuento esto en público digo, las caras que veo aquí, esta pregunta ni nos va ni nos viene, no entra por un oído, no sale por otro, porque nos hemos levantado más o menos bien. A todos nos brillan los ojitos, todos tenemos sueños, todos tenemos achaquillos, pero todos vamos bien. Pero cuando te queda un cuarto de hora de vida, cuando te queda un mes, cuando te quedan 6 meses, y tú sabes que de ahí no sales, la pregunta cobra mucho sentido. Mucho sentido, sí. Y la gente respondía, y está todo publicado. Ahí, doctora, si yo pudiera volver atrás, escribiría un libro, haría poemas, cantaría, no me tomaría los pequeños conflictos del día a día como dramas. Claro, ahí es verdad que toma sentido, ¿no?, esa pregunta, claro, y la respuesta, porque a mí, fíjate, me la hace, y perdona que te interrumpa, sí, pero a mí me hace hoy, ¿qué cambiarías de ayer? Y te digo, no, claro, ¿para qué voy a pensar en lo de ayer si ya está hecho, ya ha pasado y no me sirve de nada? Claro. Me queda pensar en hoy, porque ni siquiera en mañana, por esa incertidumbre que decíamos. Totalmente. Sin embargo, ¿sabes cuál es la pregunta más repetida, la respuesta más repetida de las personas enfermas cuando están a punto de morir? ¿Cuál? Me hubiera arriesgado más. ¿Me crees si te digo que esa es la respuesta más repetida? Sí. Había 2 respuestas muy repetidas. Me reconciliaría con un ser querido, que manda narices, que te tengan que esperar, que te saquen tarjeta roja para eso. Sí. Pero bueno, pero me sorprende una barbaridad, Miriam, que la segunda respuesta más repetida sea, si yo pudiera volver atrás, me jugaría la vida con más coraje. Digo, pues no, pues esto no tiene sentido. Algo estamos haciendo mal, algo está fallando aquí. Y yo creo que es que no había la suficiente información o prevención acerca de gestionar esas emociones, de esa inteligencia emocional. Era como un tema tabú, no había información. A día de hoy tenemos grandes profesionales. Nadie nos enseñó, Miriam, cuando tú eras pequeña, yo era pequeño, ¿quién nos enseñó a manejar nadie, nadie tampoco nace con una guía bajo el brazo para decirte cómo tienes que seguir la vida. Pero a día de hoy contamos con profesionales, como en tu caso, y que nos hacen este regalo de este manual, pues que nos ayudan a hacernos la vida un poquito más fácil. Un poquito... Pepe, para terminar, que ha hecho mención a esa gran pregunta, y a mí me gustaría saber si puedes responder, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo?
Porque todos tenemos miedo, y Sí, aunque sí, tú sí, seas sí. aquí un profesional, No, también que lo va. tienes. Acuérdate que la diferencia no es no tener miedo, no es la cantidad de miedo, es la cantidad de coraje. Pues yo creo que arriesgo bastante. Creo que una de las cosas que me caracteriza es que soy un soñador activista. O sea, yo no me dedico a soñar y no hacer. Entonces trato siempre de buscar cuál es el miedo que me bloquea hacer y trato de hacer. Obvio que hay cosas que me dan miedo. O sea, vengo de un susto con la salud, que claro que cuando la vida te saca tarjeta amarilla, claro que hay miedo y de alguna forma, y así empiezo el libro contando esa experiencia, y explicando que la vida me está enseñando ahora todos los libros que me he leído. Te has puesto a prueba y has dicho, ahora sí. tienes que ponerlo en práctica. Sí, y además mi parte más espiritual creo que cuando uno decide hacer algo por los demás, la vida te prueba a ti primero. Claro. Creo que es una forma de ganar autoridad moral, que yo le llamo. Entonces, y eso me lleva a pensar algo que comentábamos también antes, que tú nos puedes dar este manual, toda la información, pero ya está en nosotros, ¿no? Cómo asimilamos esa información y cómo la llevamos a cabo, que es lo importante, que es querer mejorar, y eso depende de nosotros. Pepe, rápidamente ya para terminar, ¿qué destacas del libro? Y un consejo, ¿no? Algo que nos recomiendes, que nos aconsejes para superarnos, para vencer quizá ese miedo o enfrentarnos a él. ¿Qué destaco? ¿Qué destaco como frase, como cosa, como...? Lo que tú quieras de... Pues mira, por destacar, me gusta mucho el prólogo. El prólogo me lo hizo el doctor Bernardo Stamateas, doctor en psicología. Tiene 70 libros, la mitad súper vendidos. El autor del libro Gente Tóxica, que la mayoría de la gente que nos esté viendo y escuchando conocerá el libro, pues ese autor prologó el libro y para mí fue un regalazo, un orgullo que un psicólogo de esta talla considere que el libro es necesario para que lo podamos leer. Sí. Eso lo destacaría y no es de mí, es de él. Creo que está muy bien. Y después un consejo. Bueno, yo soy de pocos consejos, pero si tuviera uno, que le eches coraje, por no decir otra cosa, a la vida. Sí. Dame limones, ¿no? Dame limones, es correcto. Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miriam, Muchísimas gracias por este regalo, que sin duda a día de hoy es muy necesario. Así que gracias. Espero que te guste y que lo disfrutes y que no se merme el miedo, pero aumente el coraje. Y ahí por estamos supuesto, bien. eso sí, siempre con, Gracias siempre a ti, con Miriam, coraje. lujazo. Un placer tenerte aquí. Esperamos pues más guías, ¿no? Más manuales que nos faciliten la vida. Así será. Muchas gracias. A ti. Bueno, nosotros os dejamos con el siguiente bloque informativo y recibimos a continuación a nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Continuamos hablando de escritura, de lectura y, como no, pues de esta novela, de esta joya que nos trae nuestro siguiente invitado, Los perros mudos de Dios, una obra cuya trama se desarrolla entre Córdoba y Hornachuelos. En Córdoba podremos ver parte de la arquitectura de esos escenarios que tenemos, de esos lugares, rincones de nuestra ciudad tan bellos y, por supuesto, pues como decía, de Hornachuelos también, de su seminario también muy característico y muy conocido. Para conocer todos los detalles de qué nos vamos a encontrar dentro de esta gran obra, tenemos con nosotros a su autor, Rafa Moya, escritor. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Miriam. Joya que nos trae aquí hoy, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos cuenta la trama de esta obra, Los perros mudos de Dios? Bueno, la trama resulta que una pareja paseando por el casco antiguo, rondando la medianoche, llega a la Plaza Capuchino y a lo lejos ve, postrado delante del Cristo de los Faroles, a un religioso en una genuflexión imposible. Entonces ven algo extraño, se acercan y al moverlo para preguntarle si estaba bien, se cae redondo al suelo.
No está muerto, aunque más tarde moriría. No estoy haciendo spoiler, pero murió en el traslado. Y a partir de ahí pues se inicia la investigación de rigor por la brigada de la comisaría de Campo Madre de Dios, pero a su vez el padre de este religioso, que es un dominico, decide contratar a un investigador privado. Sabemos que los investigadores privados no pueden trabajar sobre delitos de sangre, pero en este caso el padre lo que busca es exactamente que el investigador privado llegue a esos recovecos que la policía no puede llegar por cuestiones de legalidad. Entonces, la historia es una novela policíaca con una investigación tanto policial como otra investigación paralela por un detective privado que se llama Roberto Bocanegra. Entonces nos encontramos con un género que va entre lo policíaco y la novela negra, podría, ¿no?, decirse. Exactamente. Hoy en día se puntualiza mucho el tema de la novela negra, hasta dónde es negra y dónde no lo es. Entonces, hay una investigación policial, por lo tanto es una novela policíaca, pero a su vez, por los hechos que se desarrollan, también la podríamos englobar en género negro, que al fin y al cabo que es lo que quieren las editoriales, que se pueda encasillar para que se pueda ofrecer al público de alguna forma. Bueno, también para gustos variados, ¿no?, porque aquí pueden encontrarse los que sean amantes de la novela policíaca y los que sean de la novela negra, por supuesto, y sobre todo con esa tensión, ¿no?, esa incertidumbre de qué pasará, que te engancha al final a la novela. ¿Por qué escoges Córdoba y Hornachuelos como escenario de la trama? Es evidente que para realizar este trabajo es necesario conocer la zona. Hoy en día hay medios como el Google que te permiten conocer zonas a las que no vas, pero sin duda no conocer los detalles como viviendo en esa zona. Entonces yo por eso cojo la zona. Pero además cojo la zona que yo conozco porque además considero que Córdoba es un escenario de novela negra total. Aunque se ha puesto muchas veces en duda de que los grandes escenarios están en Madrid, Barcelona, en el norte, yo siempre he dicho que el sur también es un escenario de novela negra. Quizás no tengamos grandes urbes como Madrid y Barcelona, pero sí es cierto que tenemos otras zonas de novela negra, porque realmente la parte negra de la historia no la hacen los escenarios, aunque los escenarios influyan, la hace su gente. Los protagonistas, y en el sur, ¿no? Exacto, y en el sur también tenemos mentalidad negra, por desgracia. Te puedo poner un ejemplo rápido. Pongámonos el 3 de agosto, en mitad de Sierra Morena, en una de esas, a las 3 de la tarde, que te llueve el sol en lo alto de una manera sofocante, y dos familias cuyos terrenos, cuyas propiedades colindan y llevan teniendo problemas desde varias generaciones por las lindes. Puede llegar a haber una escena totalmente negra a las 3 de la tarde con ese sofoco donde se pierde el control. Pongamos el caso de Puerto Urraco. No sé si conoces Puerto Urraco, donde por motivos de estos que se van pasando de generación en generación, llega un momento que hay un asesinato de 15 o 16 personas a la vez. Es decir, todo es negro, todo puede ser negro. Todo es negro, puede haber novela negra. ¿Qué escenario podemos encontrarnos, ¿no?, de Córdoba? Pues cogemos, por parte de Córdoba, puesto que hemos hablado que no solamente cojo Córdoba, sino que también me voy a Hornachuelos, en Córdoba cojo toda la ciudad. Toda la ciudad está presente. Está presente no solamente su establecimiento, como puede ser bares, porque sí cojo algunos bares para reflejar también la gastronomía de Córdoba, que la considero muy importante, y no solamente cojo esos escenarios, sino que cojo, por ejemplo, rutas que se desarrollan en la novela, que después los lectores vienen un poco a buscarte las cosquillas y decirte, oye, desde tal zona a tal zona se tarda tantos minutos, y lleva razón, lo ha hecho bien. Y lo he hecho bien porque lo he pateado toda Córdoba. Incluso algunas anécdotas como que algunas noches en el casco antiguo, cerca de la plaza San Agustín, donde está el convento religioso de los dominicos, han pasado una pareja de policías nacionales y han venido detrás mía pensando que yo estaba intentando hacer alguna fechoría. De hecho, no solamente me pasó una vez, sino me pasó 2 veces con la misma pareja, con la misma policía. Y he pateado mucho esa zona. Después, por otro lado, también utilizo escenarios como son el Seminario Diocesano de Santa María de los Ángeles, en Hornachuelos. Podemos verlo en la parte... En la contraportada en está. la parte de atrás Porque es un escenario de novela negra, puesto que ahí se desarrolló don Álvaro La Fuerza del Sino, con su trágica muerte,
y se desarrolla en ese escenario. Lo que pasa es que antes no estaba ese seminario, estaba un monasterio más pequeñito, que después se echó abajo, no sé por qué, y construyeron ese seminario. Entonces, he utilizado esos dos escenarios porque son dos escenarios de novela negra, además que lo considero importante. Todo lo que hablo es real, dimensiones, recorridos, como he dicho antes, establecimientos, e incluso para ubicar la historia en el tiempo, también menciono, por ejemplo, un atraco que hubo en la avenida Medina Sahara, que es cierto, que si alguien se va a la hemeroteca, se encontrará que ese es el día que yo menciono hubo un atraco en esa sucursal, que sigue estando. Bueno, ahora hablaremos también de los protagonistas, ¿no?, que se encuentran dentro de esta novela, de este relato, pero me gustaría saber, porque claro, por lo que has contado, está basado todo en la realidad y eso requiere de una producción, un trabajo, un esfuerzo, sobre todo de documentación, ¿no?, de consultar diferentes fuentes, de venirte a Córdoba en plena noche y que te suceda eso con la policía. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso? Sí, el proceso últimamente parece que me he vuelto un poco masoquista y las novelas que elijo me exigen de mucho trabajo de documentación. Y evidentemente aquí me he tenido que acercar mucho a los cuerpos policiales, a la brigada. De hecho, he tenido muchas entrevistas con subinspectores, inspectores que están aquí en Córdoba, e incluso algunos que no están en Córdoba, e incluso algunas entrevistas con detectives privados, porque era un mundo al que yo no había llegado nunca y tenía que conocerlo. Para escribir de él tenía que conocerlo. Que ya puedo decir que me ha sorprendido gratamente, que toda la sociedad tenemos una imagen de los detectives privados un poco frívola y ahora me he dado cuenta pues que es un trabajo muy serio, muy profesional. Sí, no es como la película de el señor Bond, el agente 007, el agente, ¿no? 007, no. No tiene nada que ver. Hablemos de los protagonistas, porque ¿quién es Fernando de la Fuente y cómo me lo puedes definir? Fernando de la Fuente es un dominico, el que aparece herido, que después muere delante del Cristo de los Faroles, y lo menciono y se lo traslado a la comunidad dominica porque es una comunidad que a lo largo de la historia en Córdoba ha hecho mucha labor. No solamente, quizás ahora la labor se centra un poco más en la labor docente en institutos y colegios, pero han intervenido mucho más en la sociedad a través de no solamente la predicación, sino que es una orden predicadora, pero a la vez mendicante. Y han hecho mucho esfuerzo, si no ahora en ese ámbito, sí, en tiempos de posguerra civil, hicieron un trabajo. Entonces, en cierto modo, le hago un homenaje. De hecho, más adelante en la novela menciono no a un dominico, sino de la Orden de San Juan de Dios, al hermano Bonifacio, que es real. El hermano Bonifacio fue un monje que fue el que montaron una especie de hospicio para recoger los niños que se quedaban abandonados y que se dedicaba a ir de pueblo en pueblo, que por cierto a Hornachuelos iba mucho, a recaudar aceite, garbanzo, comida no perecedera para darle de comer a esos niños, que murió en el año 78 y de hecho su busto está puesto en el Hospital San Juan de Dios y le hago un homenaje a ellos porque creo que se lo merecen. Y otra protagonista que aparece en Los perros mudos de Dios es Dulce Flor Mari. ¿Quién es? Dulce Flor Mari. La historia, hay dos investigaciones como he dicho antes, pero a su vez hay una subhistoria en la novela que es la de Dulce Flor Mari. Y es muy importante, aunque al principio el lector se puede encontrar un poco desubicado y decir, bueno, exactamente qué pinta aquí Dulce Flor Mari, pero es muy importante. Dulce Flor Mari es una persona que viene a representar a la Córdoba de la posguerra. Aquellos ciudadanos que tuvieron que vivir esa hambruna, que eran pequeños y que la situación de sobrevivencia le hizo desarrollar una serie de cualidades que años más tarde se la trasladaron a sus hijos y a sus nietos, que son los actuales que estamos en Córdoba. Entonces, Dulce Flor Mari es una mujer que era pequeñita, tenía 5 años cuando perdió a su padre, se quedó con su madre y su madre se quedó inválida. En aquel tiempo no había bajas, tenía que buscarse la comida como fuese. Entonces era la chiquilla con 7 o 8 años, iba por ahí, por los puestecillos de fruta, robando lo que podía, alguna ícara de chocolate para comer. Con la desafortunada coincidencia de que, bueno, desafortunada no, sino que una de las tardes que da un paseo que lleva a su madre a los jardines de Colón a tomar el sol, conoce a un chaval que tanto a ella como a su madre le viene bien y terminan casándose.
y tienen la fortuna de ir como pueden a su viaje de novio a Málaga, con la mala suerte de que ellos están acostumbrados a bañarse en las antiguas albercas de regadío, claro. Y al meterse en la playa, pues una marea, una resaca, se lo lleva y se ahoga él. Con lo cual se encuentra que vuelve a Córdoba de nuevo sola, con su madre, que su madre fallece 2 años posterior a ese viaje, y que se encuentra con 20 años teniéndose que buscar la vida. Entonces ella crea un grupo de gente mayor, igual que ella. Cada persona que menciono representa un grupo social diferente, vale. Y a través de esas mujeres pues estoy representando a la propia ciudad. A la propia ciudad, sí. Claro, a todos los habitantes, ¿no? De diferentes índoles, de diferentes culturas, exactamente. Temas que se tratan en la obra, religiosos, gastronomía, como bien has dicho, ¿no? Y arquitectura, porque claro, al hablar de los escenarios de Córdoba y de Hornachuelos, trata el tema de arquitectura. Con respecto a la gastronomía, a mí me pasa un poco lo que a Vázquez Montalbán, salvando las diferencias, claro. Me gusta de mucho gastronomía, porque la gastronomía, sobre todo si estamos hablando en el sur y particularmente en Córdoba, no solamente es importante por la alimentación, sino que además lo que provoca esas largas charlas, sí, alrededor de la mesa, donde se debaten temas que son muy interesantes. ¿No? Como se dice, exacto, la sobremesa. Y por eso siempre en mis libros meto siempre algún almuerzo, alguna cena para reflejar la gastronomía. Después los escenarios, pues temas importantes que toco son, por ejemplo, la arquitectura de Córdoba. La arquitectura de Córdoba es muy importante porque en ella confluyen 2 culturas tan diferentes como es la árabe y la católica. Entonces creo que Córdoba es muy diferente al resto de ciudades. Digamos que Córdoba la considero que es puerta de entrada del mundo árabe al mundo de Occidente que llamamos, y nos hace diferente al resto. Tan importante es la arquitectura que incluso menciono Medina Sahara, porque algo que ocurrió en Medina Sahara con Abderramán III, hasta nuestros días llega y participa de la historia. Ahí ya no puedo contarlo porque sería un spoiler. Claro, no, ya está haciendo muchísimos spoilers ya, Rafa. No, todavía no me he metido. Bueno, decir, no te encasillas en ningún género en concreto, escribe de diferentes géneros. De hecho, este es tu tercer libro, además has colaborado en 2 antologías en las que has participado. Cuéntame, porque rápidamente la aceptación y repercusión, porque además esta es la tercera edición de este libro, Los perros mudos de Dios, y que se ha vendido mucho también en la Feria de los Libros y demás, ¿no? Exactamente. No, como has dicho, no me gusta encasillarme en un género, porque yo al fin y al cabo no escribo género, escribo historias que me vienen. Es cierto que la última historia son policíacas y negras y las estoy escribiendo, pero mi primer libro fue un libro gótico que se desarrollaba en Dublín, en Irlanda, más concretamente en Malahide. El segundo libro es un ensayo novelado, y ya tercer libro es novela policíaca, y el cuarto libro también es policíaco negro. Que ese está en proceso, ¿no?, para presentarse, para publicarlo, ¿verdad? Exacto, la cuarta novela prácticamente en Navidad verá la luz, ya prácticamente está terminada, y la sacaremos. Pues la esperamos con ganas, y te esperaremos por aquí para que vengas a presentarlo también, por supuesto. Y hablaba de la repercusión, la aceptación que ha tenido, que ha sido muy buena. De hecho, tercera edición del libro. Sí, es cierto que cuando salió el libro, la editorial está en Marbella, y apostó mucho por el libro y le hizo una producción de marketing tremendo, y eso hizo que cuando el libro salió por primera vez, en la primera presentación, ya se habían vendido muchos libros, porque me habían hecho entrevistas en televisiones de Málaga, y aparte de eso, los libros cuesta mucho trabajo que estén físicamente en el escaparate de la librería. Y yo tuve la fortuna de que Los perros mudos estuvieron en los escaparates de grandes librerías, aquí en Córdoba también estuvieron, y eso hizo que tuviese una venta muy buena. Claro. Después ya con la cadena de presentaciones, pues ayudó mucho, y para mí, bueno, la verdad que es un orgullo saber que el libro se ha vendido mucho en provincias como Málaga, como Sevilla, Huelva, en el que no he hecho ninguna presentación. Pues nada, habrá que hacerla, si no para ese cuarto libro que se está cocinando ahora mismo. Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena por el éxito de este libro, suerte para el que viene en camino, ese cuarto libro, que lo esperamos con ganas,
y muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de Córdoba de cerca. Gracias a vosotros por la difusión de la cultura y, por supuesto, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros dejamos con el siguiente bloque informativo y a continuación recibimos a un nuevo invitado. La xylella fastidiosa se sigue esparciendo y amenazando a los olivares y almendros de la península ibérica, y los investigadores necesitan mayor financiación para continuar dando respuestas y conseguir controlar la enfermedad, que ha acabado con miles de árboles en países como Italia, donde se detectó el primer foco hace ya más de 5 años. Este es uno de los resultados que se pueden extraer del proyecto Desarrollo de Estrategias de Erradicación, Contención y Control de Xylella fastidiosa en España, cuyas conclusiones se han presentado en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur de Córdoba. El responsable de I+D+I de la organización ha incidido que la bacteria podría suponer un gravísimo problema para comarcas enteras. El sector de aceite de oliva español hizo un ejercicio de responsabilidad, repito, para garantizar que con recursos propios, financiado por el propio sector, pudiéramos conocer más y mejor cómo podía afectar al olivar y cómo deberíamos actuar para evitar y minimizar los riesgos, para controlar, erradicar la enfermedad en caso de manifestarse. Una de las principales preocupaciones de los agricultores y las empresas olivareras es la influencia del clima en la propagación o erradicación de la enfermedad. Según la investigación, la bacteria se da mejor en el calor y la sequía de verano, así como inviernos suaves y poca lluvia, un clima que el sur de España conoce bien y es favorable para la xylella fastidiosa. Se trata de un proyecto con 6 bloques de trabajo en los que han participado más de 50 investigadores de 14 instituciones españolas y 3 extranjeras. Y continuamos hablando de otro tema, pero seguimos haciéndolo de cultura. Y es que en esta ocasión hablamos de una obra de teatro que es un estreno en Córdoba, porque nunca antes se había hecho, y se trata de la obra Rafael el joven alado, realizada por la compañía La Vidriera Teatro. Y es que es una obra pues que tiene cierta importancia en nuestra ciudad. Para conocer la importancia, todos los detalles, cómo surge esta idea, nos acompaña ya en el plató de Córdoba de cerca la directora artística Carmen Rey. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Miriam. Es un placer estar contigo una vez más. Ya sabes que el placer es recibirte aquí, y a su lado también un placer recibir al productor Juan Antonio Peláez. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miriam. Hablamos de un estreno, ¿no?, de esta obra de teatro, Rafael el joven alado, que nunca antes se ha hecho en Córdoba. Juan, cuéntame, porque ¿cómo surge esta idea? Bueno, esta idea surge de una reunión que nos encontrábamos en Los Romerillos y queremos rescatar personajes históricos de nuestro patrimonio, de Córdoba. Y hablando con Mame, y en este caso el autor de la obra, Pepe Márquez, surgió la idea de buscar un personaje. Pepe Márquez en ese momento dijo, pues yo tengo hecho un pequeño guión bueno, Mamen había dicho de que el personaje de Rafael nunca se había llevado a escena, y a raíz de eso Pepe Márquez tenía un pequeño texto, y en ese momento pues surgió la idea de desarrollar el texto que llevamos precisamente a escena. Fue por este motivo el que llevamos a escena el Rafael joven alado. En esta reunión surgió esto. Y dentro de que, porque claro, esto se desarrolla dentro de un programa, ¿no?, si claro, no me equivoco, de cultura. Sí, el programa son las primeras jornadas de Patrimonio y Arte Sacro de Córdoba, que lo patrocina Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, lo organiza la diócesis Inneré a través de la coordinación de María José Muñoz, la directora del Museo Diocesano y la Biblioteca. Hemos hablado de que, claro, es la primera vez que se hace una obra de teatro, ¿no?, del arcángel de nuestra ciudad, de ese Rafael, que es un símbolo. Entonces, esta obra tiene gran importancia, gran peso, ¿no?, en ese sentido. Claro, evidentemente. Nosotros entendemos que todos los cordobeses conocemos que el San Rafael, custodio de la ciudad, pero su historia sabemos que hay matices que no se conocen, y esto es lo que nos ha hecho llevar con la intención de que todo ciudadano de Córdoba, y que no sea de Córdoba también, conozca a nuestro custodio, a nuestro ángel custodio Rafael. Precisamente, Juan, la importancia de esa obra pues recae, ¿no?, en esos detalles que los cordobeses y cordobesas, si no todos, muchos, no conocemos. Por lo tanto es cierta intriga, ¿no?, incertidumbre que lleva pues a querer ver esta obra.
Para conocer esos detalles, pues tenemos la obra, Carmen, y qué nos vamos a encontrar en la trama, ¿no? O qué nos cuenta esta obra. El espectador, cuando vaya a ver este espectáculo, lo que se va a encontrar es con la historia de las diferentes apariciones del arcángel San Rafael a lo largo de toda la historia. La primera se basa en el Antiguo Testamento, la primera aparición, que aparece con el nombre de Azarías, luego revela que es el arcángel San Rafael y se le presenta a Tobías para hacer la curación de su padre. Y luego ya nos centramos en Córdoba, en nuestra historia, en nuestro patrimonio y las apariciones que tuvo con el padre Roela, cómo salvó a nuestra ciudad de la enfermedad de la peste y los milagros que se produjeron gracias a su aparición. Y por supuesto luego cómo queda testimonio, cómo a través de Juan del Pino, amigo y contemporáneo evidentemente del padre Roela, deja por escrito todas estas apariciones y todos los milagros que hizo aquí el arcángel. ¿Hasta cuántas apariciones podemos ver en la obra? Hay dos. Dos, ¿no? Dos, la del Antiguo Testamento y todo el desarrollo que hay, que es una parte muy romántica. Cuando digo romántica es porque hay mucha belleza dentro de ella, y luego la segunda parte al padre Roelas, que la centramos más en nuestra historia en Córdoba y es muchísimo más reciente. Por lo tanto, la estructura se ve claramente, ¿no?, dividida en dos partes, en ese Antiguo Testamento y luego en nuestra historia, que sería en Córdoba. Sí. Más o menos, hablamos de un año hasta otro año, o no sé. De siglos. De siglos, siglos, ¿no? Y siglos, sí, de diferencia. ¿Cómo se ha documentado? Porque claro, hay que documentarse, ¿no?, para conocer toda la historia del arcángel, de San Rafael, para conocer las distintas apariciones y sobre todo toda la historia que hay en ese trasfondo de las apariciones. Nuestro autor, Pepe Márquez, es un hombre que le gusta muchísimo investigar y ha investigado mucho, y luego hemos tenido afortunadamente la gran ayuda de María José Muñoz, como ha nombrado Juan antes, que nos ha dado muchísima documentación, y luego es cierto que en el libro de Tobías viene muy bien redactado. Entonces ahí ha habido, un buen trabajo, ¿no?, de documentación y de investigación, claro, sí, por Cierto. supuesto. Bueno, y en cuanto a la producción, porque claro, todo el proceso de documentación y todo eso, pero luego hay que escenificarlo. Entonces, en cuanto al montaje, la producción, ¿cómo se desarrolla? Bueno, pues esto lo hacemos pues como hacemos todas nuestras producciones, ¿no?, trabajando mucho, investigando mucho y después colaborando mucho. Claro. Como esto es un trabajo en equipo, pues intentamos que todo fluya entre todos los miembros, entre actores, técnicos, producción, en este caso yo, dirección y, como no, la autoría, ¿no?, que también nos matiza su perspectiva. Claro. Intentamos ceñirnos a la perspectiva propia del autor, aunque después tiene sus detalles de la dirección. Claro, eso le voy a preguntar a Carmen, esos detalles de la dirección en cuanto a preparación, ensayos, a transmitir, ¿no?, a los actores, pues cómo se quiere, ¿no? Sí, he intentado enfocar la primera parte, por eso te decía que era más romántica, Claro. porque he intentado ver al arcángel como un humano, la parte más humana, cómo se aparece a Tobías, cómo le indica lo que tiene que hacer, esa confianza que le transmite. Entonces, esa parte más humana, insisto, como he nombrado anteriormente, él no se presenta como el arcángel, se presenta como un humano que se llama Azarías. Claro. Y esa es la primera parte. Luego pasamos, como anteriormente también he comentado, a la segunda parte, donde sí ya tenemos a ese joven alado, a ese arcángel que se muestra como divinidad, como parte del celestial. Aquí te encuentras con dos retos, ¿no? Sí. Sobre todo los actores, quizás también, el hecho de humanizar y luego de mostrarlo pues como un dios, ¿no? Como un ser alado, superior. sí, claro. Efectivamente. Ser de luz, un Sí, ser claro. de luz. El joven alado, que es, además así es como se denomina Luz el del programa. arcángel, ¿no? Exactamente. Luz del arcángel, de las primeras jornadas de cultura que nos decía Juan. Exactamente. Sí. San Rafael tenemos el gusto también de que lo interprete alguien muy especial en Córdoba, que es Fernando Solano.
bailarín, y ahora lo hemos metido en este lío actoral. Y bueno, pues la presencia, pensamos en él, el autor tenía muy fijo cuando escribió y desarrolló el proyecto que un buen arcángel podía ser Fernando Solano. Exactamente, lo podía representar un buen actor. En esta ocasión el elenco de actores, ¿no?, con el que cuenta esta obra son grandes profesionales además. Sí, ¿qué te voy a decir yo? Sí, para mí lo son porque le ponen muchísima ilusión, muchísimo cariño y son grandes profesionales. Tenemos desde Gonzalo Cortés, que es Tobías, tenemos a Popi, Juan José Ruiz, que hace de Tobí, el padre, y luego a Fran Cubero, que hace de padre Roela. Bueno, y en este caso yo hago doblete, que interpreto a la esposa de Tobí, madre de Tobías, y mi hija, que aquí estamos en familia todos, que interpreta a Sara, la esposa de Tobías. Y bueno, pues ahí es donde se desarrolla. Y bueno, quien quiera verla, porque que acuda a verla el próximo, ¿cuándo es? ¿Dónde? Sábado, día 2, 9 de la noche. Con entrada gratuita, ¿no? Entrada gratuita para completar aforo, y bueno, pues creo que es una buena excusa para el sábado conocer un poquito más de nuestro patrimonio, de nuestros personajes, que como bien decía él antes, bueno, San Rafael nos lo encontramos por todos sitios, el día de San Rafael muchas fiestas, pero ¿quién es? ¿Qué hizo? Aquí lo vamos a contar. Aquí lo podemos saber, ¿no? Sí. En esta obra. Una obra que además, decíamos, es de un tema único, como es las apariciones de San Rafael, pero hemos dicho que la importancia recae en conocer esos detalles que no sabemos, ¿no? Pero también hay otra importancia, y es que esta obra es como un homenaje, ¿no? Sí, efectivamente, por lo que anteriormente estábamos comentando, que es el gran desconocido, quizás. Entonces le queríamos hacer pues este homenaje, que la ciudadanía y fuera de Córdoba también conocieran quién era el arcángel San Rafael, lo que hizo por la ciudad, cómo Dios lo manda precisamente a que sea el custodio de Córdoba, de nuestra querida Córdoba. Bueno, de nuestra querida Córdoba, y a ella se le muestra este estreno, ¿no? Entiendo que también con cierta responsabilidad, ciertos nervios. Por supuesto. La responsabilidad es máxima, como en todos los proyectos, pero quizás por la materia que estamos barajando y que tenemos en nuestras manos, pues aumente esa responsabilidad. Pues esperemos que sea todo un éxito, toda la suerte, ¿no?, para el próximo sábado, sobre todo porque al final es una obra escrita, como decíamos, por Pepe Márquez, y que se va a representar en un escenario pues magnífico y con actores, grandes actores, de la mano de la compañía. Claro, el lugar no lo hemos dicho, que es en el patio de San Eulogio, de la nueva restauración que ha tenido el obispado. Pues ahí la tenemos el próximo sábado, y para conocer, como decíamos, ¿no?, toda esa trama que no conocemos de ese símbolo de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Juan Antonio, muchísimas gracias, Carmen. Miriam. Un placer. Os esperamos por aquí para más proyectos, más obras de teatro que irán surgiendo, ¿no?, porque creo que hay por ahí alguna más que se está preparando. Sí, tenemos el proyectito en Viana, que empezamos el ciclo de teatro en Viana, con dos comedias muy interesantes, Náufragos de Costa Mucho y Rómulo el Grande. Al final es disfrutar de la cultura, ¿verdad? De la cultura y del teatro, ¿no?, que al final creo que es de las representaciones escenográficas pues que más te hacen sentir, ¿no?, y más transmiten por ese contacto directo con el público. Sí, eso es magia pura. El teatro es vida y está vivo. Y luego también pues destacar los marcos que utiliza la ciudad de Córdoba, los patios de Viana, donde yo decía en la rueda de prensa que es el universo de los sentidos, y luego pues este incomparable también marco de San Eulogio, ¿no?, del patio de San Eulogio. Que se rescata como espacio cultural para la ciudad. Cierto. Es interesante. Se lo tenemos que agradecer también a Cabildo, a don Manuel Pérez, que gracias a él podemos desarrollar el trabajo. Gracias al fomento de la cultura, además, ya se recuperan también escenarios que no tenían ningún tipo de actividad y se les está dando vida, ¿no? A la vez que se le da vida a esos escenarios, como decía, el teatro está vivo y da vida a la ciudadanía, a Córdoba en general. Muchísimas gracias a los dos, un placer haberos tenido aquí con nosotros, y lo dicho, espero pronto por aquí. Muy bien. Cuando tú quieras, a ti siempre, dicho, Miriam. muchas gracias a vosotros por la acogida.
Pues ahí dejamos esa cita para el próximo sábado. Nosotros nos quedamos aquí y volvemos el próximo día a partir de las 3 en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca.